Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en el Museo Nacional de Arte, en algún tiempo Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Porfirio Díaz, de la última etapa de la dictadura. Susan Sontag dijo que el desastre es uno de los temas más viejos de los que se ha ocupado el arte. Vamos a hablar de algunos de los desastres más impresionantes y devastadores que han azotado a la humanidad, sobre todo ahora que estos parecen multiplicar su furia y frecuencia. Si algo dentro de usted lo llama a mirar al abismo, no se mueva de donde está. Regresaremos al terremoto de 1985, al dolor de la tragedia y a la cita con el destino de una mujer mexicana aquel jueves 19 de septiembre. Y en Más allá del presente de una novela de Julian Barnes. Editorial Océano acaba de publicar un pequeño e ilustrativo libro titulado Los peores desastres históricos, las más grandes catástrofes de todos los tiempos, de Chris McNabb. En este libro ilustrado de pequeño formato, usted encontrará un recuento de los grandes desastres que han acompañado a la humanidad durante su devenir por el mundo, como cataclismos geográficos, guerras, rebeliones, hambruna, enfermedades, accidentes industriales o tecnológicos y, por supuesto, los desastres producidos por el ser humano. En el año 79 después de Cristo, el Vesubio, como ustedes saben, hizo erupción con una fuerza inusitada sobre la ciudad de Pompeya. Días antes de la erupción, hubo temblores menores y cambios de flujo y los niveles de las corrientes de aguas cercanas. Los animales también se comportaron de manera extraña, pero nadie pudo prever que tanto Pompeya como Herculano y Estavia quedarían sepultados durante muchos años. Hoy en día, es posible visitar las ruinas de esa gran ciudad y observar los moldes de perros y personas que quedaron calcinados. Aunque no se conoce a ciencia cierta el origen de la peste negra, es posible que se haya originado en China, nos dicen los autores de este libro, a principios de 1330 y que luego se haya propagado por las rutas comerciales hasta llegar a Europa en 1348. Esta peste tenía 3 categorías, todas casi igual de mortíferas. La bubónica, que se transmitía por las pulgas de las ratas, la neumónica, que se transmitía por el aire, igual que la gripe, y la septicémica, que envenenaba la sangre. Durante varios periodos de la Edad Media, esta peste azotó poblaciones enteras que destruía a los humanos en cuestión de días e incluso de horas. Tan solo entre 1348 y 1351, la peste mató alrededor de 33% de la población europea, aproximadamente 75 millones de personas. Chernobyl entró a la era de la energía nuclear en 1977 y creció hasta contar con 4 reactores. Sin embargo, el 26 de abril de 1986, el reactor 4 de Chernobyl explotó debido a los errores de los empleados que carecían de una preparación adecuada. La explosión provocó de 30 a 40 veces más la cantidad de radiación que emitieron las bombas de Hiroshima y Nagasaki y se concentró en Bielorrusia, Ucrania y el sur de Rusia. Aunque hubo pocos muertos, cientos de miles de personas estuvieron expuestas a la radiación y hasta este momento no existen estudios contundentes para conocer la magnitud del desastre. Este pequeño libro de Editorial Océano es una colección de grandes desastres y a la vez un perfil de la condición humana, de aquello que la amenaza y de su capacidad para seguir adelante. Sun Tzu dijo: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, puedes pelear cientos de batallas sin que suceda un desastre. Chris McNabb, a través del Editorial Océano, nos ofrece los peores desastres militares, las más grandes catástrofes en el campo de batalla. Este libro relata derrotas trágicas a través de la historia que tienen que ver, en muchos de los casos, con la pérdida de confianza en el líder, con fallas tácticas, con cuestiones climáticas y con caos interno. Independientemente de los motivos de una batalla, la guerra ha formado parte fundamental de la destrucción humana. Y aunque todas son trágicas, algunas han sido verdaderamente desastrosas, como la batalla de Carras en el año 53 a.C. El senador Marco Linicio Craso intentó emular a sus pares César y Pompeyo y eligió Mesopotamia como campo de batalla y a los partos como enemigos.
Así que marchó hacia Mesopotamia con 44,000 hombres, pero al llegar a las orillas del Tigris para iniciar su ataque, 11,000 jinetes partos comenzaron la estrategia de atacar y correr una y otra vez sobre las columnas romanas. La constancia de este ataque mermó el número de sus hombres y los devastó moralmente, por lo que decidió lanzar su caballería y arqueros hacia los enemigos. Pero los partos fingieron la retirada y luego los rodearon. Así, 30,000 romanos murieron o fueron capturados y el mismo Craso fue capturado y decapitado. En otro tiempo, otra vida y otro espacio, en 1942, Hitler, en un exceso de confianza, atacó Stalingrado. Y aunque contaba con 200,000 hombres, no contaba con los medios suficientes para mantenerlos alimentados y calientes. Los rusos, habituados a sus climas extremos y con conocimiento del territorio, recuperaron la ciudad meses después, cuando muchos de los hombres de Hitler habían muerto congelados, desangrados y hambrientos. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos, se diría que trituran novedades. Aún circula en librerías Nada que temer, Anagrama 2010 del escritor Julian Barnes, una magnífica novela, una memoria familiar en la cual aparece Jonathan Barnes, hermano del escritor. Esta novela es, en buena medida, una historia sobre la fe perdida y el miedo a la muerte. Dice Barnes, el miedo a la muerte es quizá la emoción más profunda que existe. A veces pienso que no hay un sentimiento más profundo. Como se trata de un libro sobre la muerte, esta novela también es una historia de la relación del escritor con la religión. Vuelve a decir Julian Barnes, no sé si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera. Si usted encuentra esta novela publicada por Anagrama, de inmediato invítela a vivir a su casa. Por cierto, si hablamos de desastres que han pasado a los libros, a la historia, a la ficción, Kenzaburo Oe y el Dr. Hashiya sobre Hiroshima, Clive Cussler sobre el Titanic, Frederick Pohl sobre Chernobyl y desde luego el clásico de Voltaire sobre el terremoto de Lisboa. Todos sabemos que uno de los grandes desastres mexicanos fue el terremoto de la mañana del 19 de septiembre de 1985 y que devastó una parte importante de la Ciudad de México y causó miles de muertos. Destruyó una parte importante de las construcciones de la ciudad y sobre todo dejó evidencia de las deficiencias de las construcciones de vastas zonas del Distrito Federal y puso en entredicho la capacidad del gobierno para lidiar con un desastre de magnitudes inimaginables. El sismo ocurrió a las 7:19 de la mañana con una intensidad registrada de 8.1 grados en la escala de Richter. La ciudad quedó prácticamente paralizada, sobre todo después de la réplica ocurrida un día después a las 7:38 de la tarde y que fue de 7.9 grados Richter. Nunca se sabrá la cantidad real de muertos, pues en su momento las autoridades manejaron una cifra de 7,000 personas, aunque años después se calcula que la cifra real haya oscilado entre los 10 o los 15,000 muertos. Se rescataron aproximadamente 4,000 personas de entre los escombros gracias a la organización civil. Algunos de los edificios destruidos, el Hospital Juárez, el General, el Centro Médico, el edificio Nuevo León en Tlatelolco, el multifamiliar Juárez, Televicentro, un edificio de costureras y el simbólico Hotel Regis, entre muchos otros. Se suspendió el servicio eléctrico, el teléfono, el suministro de agua. Hubo alertas de sanidad debido a la gran cantidad de cadáveres bajo los escombros. Se perdieron entre 150 y 200,000 empleos. Muchos de los edificios caídos eran de reciente construcción y tenían especificaciones inferiores a las requeridas para garantizar su seguridad. Una gran cantidad de personas se movilizaron en brigadas de rescate, improvisando estaciones de auxilio. De ese desastre que quedará impreso en la memoria nacional se recordará la tragedia y la solidaridad, la ineficiencia del gobierno y la acción civil. El azar juega a los dados con la vida. La madrugada del 19 de septiembre de 1985, Catalina sintió las primeras contracciones. Tenía 24 años
y un embarazo en el punto culminante. Ordenó en una maleta la ropa del bebé y le pidió a su madre que la acompañara al hospital. Atravesaron al amanecer de la Ciudad de México. Después de pasar la noche en vela, el médico auscultó a Catalina. Aún no hay dilatación suficiente. Baje a caminar y tome el tiempo. Cuando las contracciones se repitan cada 10 minutos, empezamos el trabajo de parto. Catalina le preguntó la hora a su madre. Las 7:15. Estoy sintiendo la primera. Regresaron por donde entraron minutos antes. En ese momento, cruzaron la delgada línea que separa a la muerte de la vida. A las 7:19, Catalina se sintió mareada. Todo se movía. 2 minutos después, el hospital se derrumbaba ante sus ojos y la vida que llevaba dentro decidió salir a conocer el caos. Poco antes, el azar soltó otra de sus cuerdas cuando una enfermera salió del hospital a comprar un jugo en los puestos callejeros que fincaron sus negocios frente al hospital. Esta enfermera, separada de la catástrofe, recibió a su hijo en la calle. Entre el polvo y la desesperación, Catalina nunca supo el nombre del médico que le salvó la vida. Horas después, en la ciudad de los destinos cruzados, cuando la tragedia había impuesto el estupor, el rescatista Rubén Pablo López Reyes caminaba sobre los escombros del Hospital Juárez. La exactitud de la desgracia le descubrió a López un túnel en lo alto del cascote. Apoyó la escalera de las brigadas de salvamento y penetró en la oscuridad 2 linternas, un sacapico y una pala. López Reyes excavó entre las traves varios metros. Más adelante, encontró el camino hacia uno de los pasillos derruidos del hospital. En la penumbra del derrumbe, abrió un hoyo en la pared. De ahí, sacó con vida a Guadalupe, una paciente de ginecobstetricia del Hospital Juárez, que se aferró a la vida cuando oyó las primeras voces del subsuelo y luego el estruendo del desplome. López Reyes volvió por el mismo camino oscuro. Los recién nacidos estaban arriba. Podía oírlos, pero las losas y los muros habían construido una bóveda mortal e impenetrable. Cada día que pasaba se desvanecía la ilusión de hallar vida entre las piedras. Entonces, los rescatistas desenterraron a un recién nacido, uno de los niños que Guadalupe oyó durante el tiempo que estuvo atrapada bajo el derrumbe del hospital. 20 años después, Juan Carlos Díaz escribió un correo electrónico. Yo nací el 19 de septiembre de 1985 a las 4 de la mañana en el Hospital Juárez. No conocí a mi madre. Ella murió ahí, durante el terremoto. A mí me rescataron 7 días después, con 7 días de vida. Ahora estoy a punto de ser papá. Nacerá por cesárea en el Hospital General. El médico puso la fecha del nacimiento de mi hijo, 19 de septiembre de 2005. La vida es curiosa, ¿no es cierto? El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Toda la felicidad que la humanidad puede alcanzar está, no en el placer, sino en el descanso del dolor. John Dryden. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana.